No las escuché, ¿cómo les fue? Yo apenas la voy a cubrir maestra. ¿Apenas la estás haciendo? ¿La estás terminando? Sí, ya la terminé, ya solamente me falta subir. ¿Cómo se sintieron? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Yo creo que explicar las emociones, maestra, ay, perdón, apagué mi cámara también, es muy complicado. Primero identificar qué emociones si es que logro hacerlo. Y luego, reconocerme a mí misma que tengo una emoción o que me lo causa, se me complica mucho. Entonces, definitivamente su materia para mí es muy difícil. Sí, es de las más fáciles, Olga. Es muy difícil, maestra, pero muy interesante porque además de que me ha dado la posibilidad de analizar un poquito, bueno, no es la palabra correcta, porque no lo es, sino verme un poquito, un mucho, de qué me causa emociones, qué emociones me causa, por qué me las causa, y todo se remite a costumbres, modos, maneras, ideas que tengo, digo, hablando de lo personal, que es lo que usted nos ha, entiendo, nos ha enseñado, ¿no? En estas clases, a identificarnos nosotros primero y qué tipo de emociones nos causan ciertas situaciones, ciertas actividades, ciertas personas, ¿no? Y eso es bien complicado, de verdad es muy complicado. Yo descubrí que hay personas que como que, digo, no la palabra correcta, aclaro, como que me chocan y todavía no sé nada de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo veo ahí que me causa pues esa molestia, por llamarle de algún modo? Entonces, ¿qué me causan o qué veo de dificultad en su materia? Híjole, un montón. Mucho, mucho, mucho. Bueno, Pero muy interesante, Masha. lo que Gracias. pasa es que estamos acostumbrados a ir vivir en el mundo de la razón, en el mundo de lo mental, en el mundo de las acciones, ¿no? ¿De qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto, o tengo que resolver esto, o ya no me dio tiempo para esto. Y de repente, como que la educación emocional, pues realmente ha estado como limitada dentro de nuestras desarrollo, ¿no? Escolar ha estado limitado. Y entonces de repente llega aquí la maestra y decirle, a ver, ¿qué sientes? ¿No? Ay, pues no sé lo que siento una confusión, ¿no? Yo creo que ahorita ustedes dicen, ahorita lo que sentimos, maestro, es confusión, ¿no? De tratar de reconocer, ponerle nombre a lo que estoy sintiendo, a lo que estoy reconociendo y todo. Pero esa confusión, pues, es parte del aprendizaje. O sea, después de que pasen por la confusión, entonces van a llegar a aguas claras. Hagan de cuenta que ahorita metimos en un pantano, ¿no? Y el día del pantano van a salir y van a encontrar aguas claras donde vayan a decir, ah, ahora veo más claro esto que, como dice Olga, esto que antes pasaba desapercibido para mí, ahora ya soy más consciente, ahora ya reconozco a lo mejor sus orígenes o cómo lo aprendí, ¿no? O cómo me habitué a sentir, porque también las emociones terminan siendo habituaciones. Fíjense qué interesante, ¿no? A veces de repente tenemos personas habituadas a sentir lo mismo, por eso les decía, reconozcan su dinámica emocional, cuántas emociones forman parte de su vivencia diaria y de repente se van a dar cuenta que utilizamos las mismas porque estamos habituados ya a sentir de determinada manera. En este mundo nos hemos adaptado a responder con determinadas emociones. Cuando tenemos, les enseñaba yo la semana pasada, sí les enseñé el mapa de Rafael Vizquerra del universo de las emociones. Sí se los enseñé o no se los enseñé, no me dio tiempo. Yo recuerdo que nos lo mencionó,
pero no lo vimos. Ah, No sé bueno, si yo, entonces yo no, ahorita lo revisamos. Y entonces pasa esto, ¿no? Que de repente tenemos un universo de emociones, un universo de posibilidades para sentir, para nombrar, para expresar, y de repente me doy cuenta, pues, que solo uso el mismo instrumento, ¿no? O sea, como si yo tuviera una caja de lápices de colores y de estos colores que son bien bonitos, que están así como para dibujante profesional, que ves el estuche y ves una modalidad de colores, de cualidades de cada color, y ya no sabes ni con cuál utilizar, ¿no? Y de repente ustedes se van a dar cuenta que solo usábamos el bicolor, ¿no? Y todo lo iluminábamos con rojo y azul. Y ahora de repente todo este conocimiento nos lleva a decir, wow, si tengo toda una multiplicidad de opciones para utilizar en el sentido emocional, entonces pues a lo mejor al principio van a decir, no sé qué hacer con tantos colores. Bueno, pero poco a poco ya sabes que tienes el estuche de, no sé, de 50 colores, y entonces tú dices, bueno, ahora me voy a atrever a usar el café, ¿no? Cuando siempre usaba el negro, entonces ahora voy a usar el café, ahora voy a usar el rosado. Decía un alumno de trabajo de Pluchin, y decía, maestra, yo lo hice sin colores porque no tenía colores. Puede ser, usando ese ejemplo, podríamos decir, puede haber gente que se dé cuenta que no tenía colores, ¿no? Y ahora se da cuenta que sí tiene una posibilidad de colores para iluminar su vida. Entonces, todo esto, pues, es educación emocional, ¿va? Y entonces, pues el trabajo que les por si yo les dije, ahora descríbanla con la descripción original, yo como la reconozco, y yo les decía, como la emoción tiene una cualidad personal, no necesariamente tendríamos definiciones correctas e incorrectas, sino es como tú la estás sintiendo. En el momento de desarrollo que tú tienes ahora, tú la estás definiendo así. A lo mejor más adelante cambias tu definición, la profundizas o te das cuenta que realmente estabas definiendo otra emoción, pero en el momento es adecuada. Por eso yo les decía, las emociones a veces tienen esa connotación personal. Yo cómo las siento, yo cómo las vivo, yo cómo las reconozco. Y ya después leen el oficial, por decirlo, ¿no? La descripción oficial. Y fíjense que para esto de la educación emocional, pues a lo mejor nos sirve mucho el trabajo de los cuentos, cómo le enseñan las emociones a los niños. Y a lo mejor ustedes dijeran, ay, para nosotros como universitarios, pues ahí está muy atrasado, maestra, que usted nos venga a enseñar emociones con el cubo de las emociones. Por ejemplo, a los niños se les enseñan las emociones con un cubo, ¿no? Y entonces les dice, solo hay 6 emociones, entonces pues ya los niños jugando al cubo, pues aprendan a reconocer cuándo se sienten tristes, cuándo se sienten enojados, cuándo se sienten alegres y así. Y entonces, de esa manera informal y muy pequeñita, los niños empiezan a nombrar sus emociones. Y entonces a lo mejor a ustedes no les caería mal que nosotros empezáramos a analizar las emociones como si fuéramos niños, porque finalmente, pues a lo mejor no hemos recibido tanta educación a ese respecto, ¿no? Pero está bien, ¿no? Entonces, ¿quién me quiere hablar de alguna definición que hizo? A ver, ¿qué clasificación escogieron? Y nada más defínanme una emoción de esa clasificación y vemos cómo lo hicieron. Lo compartimos. Pilar, a ver, tú dime. Una emoción de tu clasificación que hayas elegido y con tu propia definición. Yo elegí el enojo y mi definición, bueno, más que mi definición, yo la vi reflejada en mí, que soy una persona muy explosiva, pero que no es una ira, sino a veces es enfado, nada más, porque se pasa pronto. Siento que para que sea ira tendría que tenerla como que toda la semana tal vez. Y el enfado pues es como que pasajero, o sea, me puedo enojar ahorita y en un ratito ya se me baja y recapacito y digo, ay, qué exagerado soy, ¿no? Y así funciona. Por eso escogí esa parte porque pues soy así. Bueno, a ver, Pilar. Entonces, ¿tú escogiste la clasificación de las familias de emociones? Sí, Entonces, escogiste la familia de la ira. de la ira. Ok. ¿Y cómo definiste la ira? A ver, léemela. Yo, mi ira yo la tengo como
como algo que no dejo de pensar por toda la semana. O sea, es algo que va a durarme más de media hora, digamos. La ira así tan fuerte me tiene que durar toda la semana que esté pensando en lo mismo. Así la Y definiste. ya de ahí, ajá, ya de ahí lo fui desglosando hacia abajo, hacia el enfado, que es algo que es pasajero, ¿no? Ujú. O venía otra que es la de, es esta, la furia, que todavía siento que no llega hasta la ira, igual va, como que va durando menos, dependiendo cuánto me dure, va clasificadas, llego a la ira, a la furia o al enfado nada más. Así, Ok. no sé si está bien. No, sí, pues está bien si tú así lo ves. Nada más, acuérdense que cuando recién definimos las emociones, dijimos, dentro de las emociones básicas vamos a encontrar esas emociones que son intensas y cortas, ¿no? Y dentro de esas emociones intensas y cortas están las emociones básicas. Y todas las demás emociones que son secundarias o complementarias, como que se van transformando en sentimientos porque van perdiendo esa cualidad de intensidad y de tiempo, ¿no? O sea, las emociones básicas son cortas e intensas. Y las emociones secundarias o complementarias o los sentimientos tienen esa cualidad que su intensidad baja y duran más tiempo, ¿sí? Y también para convertirse en sentimiento ya hay como más racionalización, ya hay como, a ver, ubícate Pilar, si tú dices, ahora voy a seguir sintiendo enojada, voy a seguirme, o sea, como dices, lo traigo en la cabeza, ¿no? Ya está ahí la cualidad mental. Por eso se dice, las emociones tienen tres componentes, el componente fisiológico, el componente cognitivo y el componente conductual, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de sentimientos, ya está muy presente el componente mental. Entonces, quiere decir que yo estoy razonando la emoción. No, si voy a seguir enojada porque no es justo que me traten así, no es justo que se les haya olvidado esto, ¿no? Si yo siempre he sido buena persona y de repente no obtengo lo que yo espero, ¿no? Y entonces tú como lo estás racionalizando, por eso estás manteniendo esa sensación de disgusto, de enojo. Ajá. Pero la ira es como algo así, a ver, Hugo nos va a contar un poquito porque a veces los hombres se les permite más esa emoción que a nosotros las mujeres. También las emociones se socializan y de repente vamos desarrollando emociones que son más permitidas. Por ejemplo, a las mujeres se nos permite más sentir la tristeza y menos el enojo. Y al hombre se le permite más sentir el enojo que sentir la tristeza, ¿no? Entonces, Hugo nos va a dar un ejemplo de cómo él siente la ira. A ver si alguna vez la ha sentido, Hugo. La ira. O la furia, dice Pilar. A ver, así una emoción de enojo, pero de esas que tengan intensidad. Pues cuando pierde mi equipo. Bueno, no soy tan aficionado, pero No eres tan aficionado, pero cuando pierde tu equipo te entras en ira. no, bueno, es uno de los ejemplos que ahorita me estoy acordando. Te agarra en curva, ok. A ver, ¿qué haces cuando pierde tu equipo? ¿Eres de esos que rompen las bancas en el estadio y No, avientan las puertas y todo porque perdió su equipo? no. Entonces, yo creo que ese no era el ejemplo que debí de haber tomado. Pues casi no soy de esas personas que pierde así a ese grado el control. ¿Nunca lo has perdido, Hugo? No. Por ejemplo, cuando pasa, yo lo veo así como en los accidentes de tránsito, ¿no? Que de repente le pegan a mí me pasó una vez que fui a Puebla, íbamos varios carros, y entrando al pueblito, que le pegan íbamos varios familiares y le pegan a mi sobrina en su carro. Y se bajan los dos, se baja mi sobrina y su pareja, pero su pareja no, se prendió así de un montón y ya casi se iba a los golpes, pero cuando vio que la que le había pegado era una mujer,
pues ya como que se desinfló, ¿no? Pero iba así bien prendido, o sea, como que le toquen su carro, por ejemplo, para él era muy significativo, que le toque de su carro, que le maltrate de su carro, fue así como que lo prendió. Ese tipo de emoción es la que yo les digo, cortita e intensa. Y si tú te fijas, después bueno, yo les voy a platicar esta persona siguió molesta, pero ya no con esa intensidad, porque finalmente esa es la cualidad de las emociones. No podríamos mantener mucho tiempo esa explosividad porque sería un desgaste muy, muy grande de nuestra energía. Entonces, a lo mejor ahí es lo que tienes que nada más visualizar, Pilar, esas cualidades para que puedas ir identificando toda la gama de emociones de la familia del enojo, para que puedas identificar, ¿no? Y algo Perfecto. también, algo que sí te voy a retroalimentar es, por ejemplo, cuando nosotros tomamos la emoción para definirnos en nuestra personalidad. Entonces tú dijiste hace rato, yo soy, ¿qué? ¿Cómo Muy dijiste? explosiva. Yo soy explosiva, tú dijiste, ¿no? Y entonces, si tú te consideras explosiva, entonces tú ya lo tomas como parte de tu identidad. Y entonces estábamos hablando del bicolor hace ratito. Entonces tú tomas consideración que nada más tienes el rojo y el azul. Y el rojo ya lo tienes bien gastado, eso de ¿no? Y entonces ya te lo asumiste. Entonces, una sugerencia que yo les hago, que, bueno, eso ya es de otro tema, que iba a ser de cómo, expresar o cómo eh, gestionar las emociones, sería que tú dijeras, fíjate, Pilar, la diferencia en que tú dijeras, yo soy explosiva, a que tú dijeras, yo estuve explosiva en ese momento o yo reaccioné con explosión. Que no lo hagas usando el soy, que no, sino que uses otra cualidad, otro, por ejemplo, tuve, quise, hice, en otra manifestación que no tenga que ver con tu identidad, ¿sí? Yo sentí, a lo mejor así, a lo mejor sería lo más adecuado decir, yo sentí enojo, o yo sentí ira, o yo sentí esa explosividad, no sé qué emoción ponerle, pero que tú dijeras, yo sentí esto cuando pasa esto. Entonces, ¿qué pasa si tú sentiste esto? Que va a ser más fácil que te lo quites, que lo dejes a un lado, a que si tú dices, yo soy, es como si tú dijeras, yo soy Pilar. O sea, el pilar lo llevas a todas las áreas de tu vida. Y tú te comportas como pilar aquí, allá y acullá. ¿Sí? Así es, si tú te pones pilar de apellido explosiva, entonces te identificas con esa cualidad y entonces lo llevas a todos lados. Cuando realmente esa es solo una emoción, no es una definición de tu persona. ¿Sí me explicó? Sí, maestra. Entonces que nos fijemos, que notemos cómo hablamos también cuando nos referimos a las emociones. ¿Va? Sí, Olga. Maestra, entiendo entonces, digo, hablando de una emoción mía, que no debo de permanecer o dar por hecho de permanecer en esa emoción. Por ejemplo, lo que se le dice a Pilar, estoy enojada, estuve enojada, o sea, como darle un tiempo. Es que no es tanto de Pero, permanecer, Olga, no es tanto de permanecer, sino en el caso de Pili es que se identifica. Yo no le estoy diciendo en ningún momento le dije, no, no te enojes. O te dije así, Pilar, o sea, no le dije no te enojes, sino no te identifiques con la emoción. ¿Sí? bueno, digo, yo lo traslado a mí en el sentido de que podría yo decir, estuve triste en algún momento y definirlo y explicarlo porque estuve triste, ahora no me siento triste. O sea, ¿es algo parecido o estoy en error? No, sí, nada más que aquí un ejemplo parecido al que usamos con Pilar sería que tú, Olga, dijeras, yo soy una persona triste. O cuando dicen, por ejemplo, yo soy depresiva, Oh, ya. ¿no? O sea, dicen, yo soy depresivo, yo soy triste, yo todo el tiempo estoy triste, soy triste. No doy por hecho que mantengo esa emoción. Ajá, o sea, ¿Algo así? todas las emociones tienen ese derecho a ser expresadas.
Claro, Si tú dices, no estoy triste, a lo mejor estás negando la emoción. Pero no se trata que niegues la emoción, sino al contrario, que la reconozcas, que digas, bueno, sí, a mí me pone triste esto. Y de repente a lo mejor tú te vas a dar cuenta, bueno, pues me ponen triste muchas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué me ponen triste tantas cosas? A lo mejor yo puedo elegir ponerme triste algunas veces y algunas veces no ponerme triste. Es una o decisión. algunas cosas, algunos actos, algunas O personas. le quito la Es posibilidad aprender a a esa. definir, Ajá, o le ¿sí? quito la posibilidad, por ejemplo, vamos a hablar de darle derecho a las situaciones de manejar nuestra vida emocional. Y entonces yo le doy, no es el derecho, es el poder. Yo le doy el poder a la política, por ejemplo, le doy el poder a la política de ponerme de mal humor. Le doy el poder a la temperatura del día para que me ponga de mal humor. Le doy el poder a mis hijos de que me pongan de mal humor. Le doy el poder a la economía para que me pongan de mal humor. Y entonces yo desde que me despierto yo digo, ay, otra vez esta vida, ay, pues me pongo de mal humor porque esta vida es horrible. Entonces yo le doy el poder a todo lo externo a que manipule mi vida emocional. Y entonces el trabajar ya con habilidades emocionales es que yo reconozca que yo estoy entregando mi poder a muchas cosas para que trastoquen mi emoción, mi día. Entonces es como yo recuperar. Esta educación emocional también tiene que ver con recuperar. Yo recupero mi poder sobre las emociones. No significa que no voy a sentir, sino que voy a lo mejor a decidir cuánto tiempo voy a permanecer enojada o me voy a decidir qué cosas me molestan y qué cosas sí tienen la cualidad necesaria como para que yo me enfurezca, porque hay cosas que no están bien y entonces que finalmente yo puedo enojarme por esas cosas, pero no le estoy quitando el derecho a las emociones de manifestarse. Ujú. Sí, sí queda más claro, Olga. Sí, maestra, muchas gracias. Sí, Pilar. Ok. ¿Quién más me quiere definir alguna Sí, emoción? maestra, gracias. ¿Quién más me va a dar un ejemplo de una emoción que haya definido? ¿Tú cómo definiste entonces? ¿Qué emoción decías, Olga, que habías definido? Así como la hayas escrito. Yo definí, digo, no fue la semana pasada de la tarea, pero sí 2 semanas atrás, de repente como la tristeza ¿Cómo y, definirías bueno, la tristeza? como preocupación. Yo así la definí por una situación con uno de mis hijos que se ausentaba y fue como algo de repente, no fue como planeado, o sea, cosas así. Entonces de repente me sentí muy preocupada, me sentí triste y de ahí fue cambiando mi sentimiento Pero a o ver, mi quiero que la sensación. definas. A ver, textualmente define la tristeza. La tristeza yo la trasladé a preocupación o más bien no la acabo de aterrizar. La realidad es ese, no la acabo de aterrizar, aunque ya no tiene la dimensión porque ya no la tiene definitivamente, bueno, porque ya fue hace 3 semanas y de alguna manera fui viendo cosas que en el momento yo no las tenía presentes. Entonces yo de repente me sentí como angustiada, preocupada y triste. Entonces no la acabo de aterrizar. De hecho, no la pude escribir. O sea, Ajá. me esforcé, pero no la pude escribir porque no logré identificar realmente qué era lo que Sí, sentía. sí, eso es lo que. Los nombres que le pongo son los que ya le di, pero no logro aterrizarla. No lo... Ok. Entonces, lo que vamos a ver que cuando nosotros definamos las Se traba su emociones, voz, creo, maestra. ¿perdón? ¿No me escuchan bien? Lo que vamos a ver es que cuando nos ponemos a tratar de definir las emociones, que de repente no sabemos qué palabras usar, ¿no? También es eso, pero ya le busqué porque es importante para mí definir esa emoción. De hecho, tengo aquí mi trabajito que ya le había enseñado Ujú. y ya le di las vueltas que le pude dar. Dije, bueno, realmente qué es lo que la emoción que siento. Obviamente, pues sí definitivamente la que más identifico es me puse triste, ¿no? Por el hecho del acto, pues, o el aviso. Pero
fue en el momento, ya después no, va entrando como esa tranquilidad, va, es que hay esto, hay lo otro, o sea, esas cosas que vuelvo como mamá nos mueven mucho, ¿no? Ujú. De esas incertidumbres. Le digo que le doy muchos nombres, pero no lo acabo de aterrizar ni de definir. Bueno, Entonces, eso es lo que me pasó. ok. A ver, ¿quién más me quiere definir sus emociones? Una nada más, para que veamos cómo vamos avanzando en ese tema. Nada, ¿no? Pues a lo mejor igual por el efecto de, pues de la temperatura alta que yo tuve, entonces yo podría decir que fue eso, ¿no? Me sentí como sin nada, como si yo no perteneciera a ningún lugar, ¿no? Perdón, Evelyn, como que me salí, no te... Ay, perdón. No le escucho, profesora, que tiene su micrófono apagado. Me sacó la aplicación y entonces no te escuché tu comentario desde el principio. Ok. Le comentaba que yo me ausenté la clase pasada, pero por lo que estoy viendo era definir como una emoción que sentimos, ¿no? Entonces, a medida de eso que yo me enfermé, pues yo me sentía triste, me sentía como que, pues, como que no era nada por lo mismo de la enfermedad. Yo veía a mi familia, pues, preocupada, angustiada, y yo decía, ¿quién soy yo para darle, pues, esas preocupaciones, ¿no? En ese momento que yo estaba toda llena de temperatura, ¿no? Entonces, más que nada como que yo me sentía sola, sí podría llamarlo así, ¿no? Sola, angustiada, triste, no sé, no me sentía, para ponerle como tal un nombre específico, pues como que era emociones todas, juntas, ¿no? Ajá, sí. ¿Y cómo te sientes ahorita? No, pues ahorita me siento muy feliz porque a lo mejor ya estoy bien, ya estoy sana, sé que mi familia a lo mejor ahorita se siente feliz igual porque pues ya me ve del tingo al tango y todo, ¿no? Ya puedo hacer infinidad de cosas que dejé de hacer cuando yo estaba enferma, entonces ahorita pues sí, como que hay en mí una alegría y es una emoción de, a lo mejor, yo podría decirlo que de manera de que puedo llorar, ¿no? Por el sentimiento que tengo, de que ya estoy sana. Ok. Pero sí te das cuenta como cuando hablas de esa experiencia que tuviste, como que vuelves a recuperar esa sensación y esa emoción y de repente entra esa, como dices, esas emociones encontradas entre alegría, pero también está esa vivencia que te dejó de alguna manera ese recuerdo emocional que cuando lo traemos al presente se vuelve a sentir casi con la misma intensidad. Sí, sí, Y eso pasa cuando nosotros estamos continuamente en el pasado. Aquí en el caso de Evelyn no es el caso, pero muchas veces nosotros seguimos manteniendo una emoción porque continuamente estamos en el pasado, ¿no? Estamos recordando esa emoción y entonces la estamos recordando y la estamos resintiendo, la estamos volviendo a sentir. Ujú. Entonces, aquí en el caso que tú me pones, Evelyn, lo que tenemos que hacer, y está en la actividad, es encontrarle una definición a lo que estoy sintiendo, como tratar de transmitir eso que tú estás sintiendo en palabras, ponerlo por escrito, poner una definición y entonces tú dirías, tendrías que escoger de todas ese cúmulo de emociones que tú tuviste o que todavía tienes, tendrías que escoger una de ellas. Y es como si nosotros empezáramos, si tuviéramos una mandarina, por decir,
y nosotros peláramos la mandarina y de repente la empezáramos a partir en gajitos, ¿no? Y entonces cada gajito sería una emoción y entonces lo que tú tendrías que hacer es empezar a decir, bueno, dentro de este cúmulo de emociones que estoy sintiendo, este gajito representa a la tristeza y este gajito representa a la soledad y este gajito representa a la anticipación, ¿no? Y así, y entonces tú vas entendiendo más tus emociones porque vas reconociendo que estos estados emocionales complejos están compuestos de varias emociones pequeñitas que se van sumando, por eso hablábamos dentro de las clasificaciones, van dando lugar a las emociones compuestas, que son esas emociones que están formadas por varias emociones separadas, ¿sí? Y entonces eso te da mucho autoconocimiento, Evelyn, porque entonces fíjate, aparte de que tú reconozcas las emociones, vas a tener la capacidad de reconocer qué situaciones específicas te ponen en esa emoción. Por ejemplo, aquí en el caso que tú estás diciendo, ¿sí me escuchan? No, ¿verdad? El internet, perdón, el internet me está saque y saque. Sí, me entrecortado se escucha. Sí, entonces déjenme, le voy a poner el cable a ver si mejora. Entonces te decía que lo que tú esta experiencia que tú pasaste te puede llevar a que tú tengas un mejor autoconocimiento porque a partir de él te des cuenta de qué situaciones son las que te provocan las emociones. Seguramente tú tenías miedo. Ajá, exactamente. Ahorita ya escuchando la plática, creo que sería eso, el miedo a, pues no sé, ¿no? A ya no recuperarme, ¿no? Ajá, pero si te das cuenta, en un principio tú dices lo que siento, sentí esto, pero a veces la emoción real está ahí escondida, ¿no? No como porque no la reconocemos. Pero realmente cuando estamos enfermos hay una situación como hay miedo y hay incertidumbre, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Y entonces esa incertidumbre nos hace estar así como en ese estado de tensión constante y de preocupación sobre el futuro, ¿sí? Y entonces entramos a otra emoción y así es lo que está pasando. Pero a ti te va a ayudar, Evelyn, que tú te des cuenta, por ejemplo, en la parte mental, cómo estaba trabajando tu parte mental para que esas emociones estuvieran allí fluyendo a todo, a borbotones en esa, acompañando tu enfermedad. ¿Sí? ¿Qué pensabas? Fíjate, pensabas en eso, en si te ibas a recuperar, pensabas a lo mejor que estabas dejando de tomar tus clases, pensabas en que dijiste algo que no, ¿cómo le ibas a hacer eso a tus papás o algo así, ¿no? Estabas hasta preocupada por tus papás. Sí, sí, de hecho, lo primero que pensé, pues, fue la escuela, ¿no? Y después dije, híjoles, el trabajo. Y después ya dije, no, mis papás, los gastos, la preocupación y todo eso. Yo dije, o sea, ni sabía qué pensar, más el dolor, más cómo me sentía, todo sí se juntó. Y como dice usted, el nombre correcto era miedo. Bueno, no es correcto, sino simplemente es como ahí, como como te decía el ejemplo de la mandarina, ¿no? Como ir desgajando la mandarina para ir encontrándole acá que toda esa mandarina está compuesta de muchos gajitos. Pero si nosotros viéramos la mandarina de afuera y viniéramos de otro planeta y viéramos la mandarina, dijéramos, oh, es una cosa completa, ¿no? Pero si ya empezamos a estudiarla, le quitamos la cáscara y decimos, oh, mira, está compuesta de varios gajitos, ¿no? Y si abrimos un gajito, nos vamos a dar cuenta que está compuesto de muchos, que no sé cómo se llamarán, estas como lagrimitas que forman a cada gajito de la mandarina, ¿no? Así son las emociones, ¿no? Es todo, por eso son tan complejas, porque están compuestas de pequeñas partecitas que se pueden ir subdividiendo y subdividiendo para darnos lugar, pues, a grandes estados emocionales, ¿sí? ¿Qué más, chicas? ¿Qué más, chicas y chicos? ¿Qué necesitamos? Fíjense, ¿qué necesitamos para seguir avanzando en esta temática de las emociones? ¿Qué sienten que les hace falta a ustedes? Ya con estas actividades que hemos estado realizando, que han estado practicando,
que hemos estado tratando de explicar qué sienten que les hace falta a ustedes para seguir avanzando en esta, porque vamos a pasar ya después del tema de las emociones, vamos a empezar a pasar al tema de la expresión emocional y después de las habilidades emocionales, ¿sí? Pero primero, antes de terminar de pasar de este tema de las emociones, ¿qué más sienten que necesitan todavía? De información, de experiencia, de interpretación, ¿qué necesitan? Para que pasemos ya. Bueno, ya reconocieron las emociones, ahora vamos a pasar a practicar cómo expreso las emociones. Pues yo creo eso, maestra, ¿no? Detectarlas, lo que dice Olga, porque a veces es como complicado y conocernos como a nosotros mismos, de ese lado. Y a mí eso es como que lo que me falta, porque a veces he descubierto que por fuera demuestro algo y por dentro, como dice, como la mandarina, ¿no? Hay muchos más gajitos. Entonces, como que yo primero definirme qué es, cómo siento la tristeza, cómo siento el enojo, cómo siento cada emoción. O sea, tú quieres más elementos para poder reconocer qué es lo que sientes. Sí. Ok. Las demás, los chicos, ¿qué piensan? ¿Qué necesitan? Igual Perdón, Sandy, yo estoy de acuerdo totalmente con Ale, maestra. Ok, gracias, Olga. A ver, Sandy. Igual es lo que les iba a comentar, soy igual en el caso como Ale. Yo soy una persona que me cuesta trabajo identificar bien la emoción. Mis emociones, yo puedo estar, como dice Ale, yo puedo estar aparentando una cosa por fuera sin que la gente sepa realmente cómo estoy por dentro. Y lo más difícil es de que ni yo misma luego entiendo el por qué o identifico mi emoción. Pienso que es tristeza cuando en realidad puede ser miedo, angustia. Entonces a mí me cuesta mucho trabajo identificar mis emociones. Ok. ¿Qué más? Les pregunto para que yo considere eso y profundicemos en ese tema. Sí, porque yo podría seguirles dando y dando y dando información, pero acuérdense que también la información tiene que irse acomodando en lugares, ahora sí que en lugares cómodos, en lugares adecuados. De hecho, eso es lo que hace nuestro cerebro. El cerebro va acomodando la nueva información y la va clasificando en el conocimiento anterior y así. Pero en este tema de las emociones, tenemos dos componentes, el componente intelectual, que es el conocimiento, y el componente que nos va a dar la vivencia. Entonces, esa vivencia se va a complementar con el teórico para darnos un conocimiento más complejo. ¿Ok? Entonces, más peticiones, ¿no? Bueno, entonces fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una dinámica, ¿va? Entonces, los que puedan prender su cámara van a prender su cámara para que yo les vea. Y los que no, pues, ni modo. Ay, qué bueno que te cambiaste, Ale, porque no te veía tu cara por el reflejo de él. Fíjense, va a ser un ejercicio sencillo, aunque es profundo, vamos a hacerlo así como ligero, ¿sí? Entonces van a buscar, fíjense, van a buscar esos recuerdos de las emociones, pero van a buscar recuerdos ligeros, o sea, no se vayan hacia lo más trágico que les haya pasado, sino noten así como un ejemplo que sea de un nivel bajito, que lo puedan ustedes relacionar con esa emoción que vamos a trabajar, ¿va? Sobre todo por el tiempo que tenemos y también por la distancia. Entonces, fíjense, casi lo que siempre pasa que cuando nosotros estamos hablando de emociones, pues decimos, ¿qué sentiste? Pues nada, ¿no? Yo estaba haciendo esto y hablamos mucho de lo que hacemos y de lo que pensamos, pero a veces ponemos poca atención en lo que sentimos. Entonces, este ejercicio de hoy vamos a trabajar en sentir,
¿sí? En tratar de reconocer, porque de eso estamos hablando, ¿no, Ale? De tratar de reconocer lo que estoy sintiendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de reconocer nuestra respiración. Entonces, fíjense, empiecen por sentir su respiración. Entonces, acomódense bien y pongan atención a su respiración. Sientan cómo el aire entra y sale de su cuerpo de manera automática. Pongan atención en su respiración, porque eso les va a permitir poder entrar después a un nivel más profundo, a nivel de las emociones. Entonces, primero solamente quédense ahí en su respiración. Sientan cómo es ella, cómo respiran. Respiran profundo, respiran suave, respiran entrecortado, respiran cortito, respiran profundo. Noten la diferencia entre la inhalación y la exhalación. A ver si es del mismo tamaño, si es más corta la inhalación o si es más larga. Yo sigo aquí, ¿eh? Ustedes sigan en ese ejercicio. Si yo me voy, ustedes sigan ahí donde yo les estoy dejando. Entonces sigan. Fíjense, noten la temperatura del aire. Noten la temperatura del aire cuando entra y noten la temperatura del aire cuando sale. Es diferente. Noten, cuando entra aire fresco y cuando sale es aire caliente. Incluso pueden notar por qué fosa nasal están respirando. Hay una fosa nasal que tiene mayor amplitud de entrada del aire. Noten si entra más aire por la fosa nasal derecha o por la fosa nasal izquierda. ¿Sí? Y entonces este acompañamiento de la respiración va a estar siempre allí. Va a ser como de nuestra ancla, ¿sí? Cuando nosotros tengamos una emoción que nos esté causando dificultad para manejarla, solo podemos regresar a la respiración y entonces regresamos a un lugar seguro, ¿sí? Es como nuestra ancla, ¿ok? Entonces ya, este es nuestro recurso principal, la respiración. Y entonces ahora ya que ustedes pudieron notar la respiración, algunos notaron que quizás fue fácil poner atención a su respiración y algunos no. Algunos notaron que se les dificulta, ¿no? Poner atención a sus sensaciones corporales. Entonces, la emoción tiene un correlato físico. La emoción a veces se ancla en el cuerpo. Como tiene un componente fisiológico, acuérdense que decíamos, el componente fisiológico es lo que está ocurriendo al interior de nuestro cuerpo cuando estamos sintiendo la emoción. Dentro de nuestro cuerpo se están activando funciones, se están activando impulsos nerviosos, se están reactivando hormonas, se están movilizando situaciones fisiológicas, orgánicas, que están acompañando la emoción. Por eso cuando a veces sentimos una emoción, puede que nos suba la temperatura, puede que nos baje, puede que sintamos taquicardia, puede que sintamos sudoración, puede que sintamos que nos tiemblan las piernas, porque esos componentes fisiológicos están acompañando al proceso emocional. Entonces ahí está esa compañía. Entonces eso es muy importante que nosotros reconozcamos la compañía de esos procesos fisiológicos que están sucediendo al mismo tiempo que estamos sintiendo la emoción. Entonces, la respiración nos va a ayudar en esto, en normalizar esos procesos fisiológicos. Si nosotros ayudamos a la emoción con la respiración, el proceso fisiológico logra un equilibrio y entonces baja su nivel y se estabiliza la emoción. ¿Sí? Entonces, por eso es nuestra ancla. ¿Sí? Cuando nosotros sintamos que la emoción nos está llevando a un lugar muy incómodo, entonces regresamos al ancla y volvemos a nuestra respiración, ¿va? Entonces ahora ya les voy a invitar a que traigamos a nuestra mente, cierren sus ojitos y traigan a su mente una emoción de tristeza. Acuérdense de la última vez o de una vez que se hayan sentido tristes.
Fíjense, traten de recordar esa vivencia de tristeza, una vivencia de tristeza suavecita. Podemos estar tristes a un nivel bajo o a un nivel alto. No vamos a traer una tristeza alta, vamos a traer una tristeza bajita. A lo mejor me puse triste porque no me llegó mi pedido de Amazon, ¿no? Y yo ya lo esperaba para hoy. A lo mejor me puse triste porque no me llamó mi novio anoche. Una situación que sea triste, pero que sea bajita, que no sea muy profunda. Y entonces van a poner atención en su cuerpo. Fíjense, noten qué pasa dentro de su cuerpo cuando sienten tristeza. Noten, hagan un recorrido, un escaneo alrededor de todo su cuerpo o al interior de todo su cuerpo y traten de sentir la tristeza en el cuerpo. ¿Dónde la sienten? La sienten en las manos, en los pies, en la garganta. A lo mejor la sienten en el estómago o a lo mejor la sienten en el pecho. A lo mejor la sienten en la espalda. ¿Dónde la sienten? No importa de dónde la sientan, reconozcan solamente que puede ser que haya un lugar específico donde puedan sentir la tristeza. ¿Ya lo ubicaron? Noten, a ver, ¿dónde se siente la tristeza? En esta tristeza en especial, porque hay muchas tristezas, pero en este momento en especial, ¿dónde estoy sintiendo la tristeza? Ahora fíjense, ya que localicé en dónde está mi tristeza, ahora traten de identificar cómo es esa tristeza, qué sensación da. Da una sensación de picor, de opresión, de punción, de latido, de falta de energía. ¿Cómo es esa tristeza? Imagínense si tiene una sensación fría, caliente, pesada, oscura, clara, apretada. Y puede que hasta se imaginen que tiene un color. Puede que la vean gris, o que la vean negra, o que la vean parda, o que la vean oscura, nublada. Ubiquen esa tristeza. Siéntanla. Solo es tristeza. No está pasando nada en sus vidas en este momento. Solo están reconociendo una emoción en su historia de vida. Están entrando a esa dimensión donde pueden conocer a la tristeza, pueden decirle, hola tristeza, no te conocía, pero ahora sé un poco más de ti. Quédense ahí solamente por un par de minutos, sintiendo esa tristeza. Ahí está. A lo mejor en algún momento buscando ser escuchada, buscando ser sentida, o en algún momento buscando ser liberada. Ahí está la tristeza. Forma parte de su repertorio emocional. Es útil en ciertos momentos la tristeza porque nos ayuda a digerir ciertas situaciones de nuestra vida. Ahora, ya que la notaron, ya que la conocieron, ya que la sintieron, ya que reconocieron, ahora van a salir de ella. Van a despedirse de ella, de ese recuerdo especialmente triste que vivieron el día de hoy, con el que trabajaron y con el que pudieron conocer a mayor profundidad. Van a hacer contacto con su respiración. Antes de salir de esa tristeza, van a hacer contacto con su respiración y van a darse un minutito para tomar conciencia nuevamente de su respiración. Y denle esa cualidad a esa respiración de ir liberando esa tristeza de una manera bonita, armónica, estable. Imagínense que están oliendo flores, perfume,
A lo mejor están oliendo tierra mojada o están oliendo un olor que a ustedes les traiga paz, tranquilidad, armonía. ¿Cuál es el olor que les gusta? Un olor que les guste. Tráiganlo a su mente e imagínense que en esa respiración están oliendo ese olor agradable. A lo mejor el olor el mar, por ejemplo, pueden traer si les gusta el mar, pueden traer el olor del mar, el olor de las margaritas, en las que les gusta el café, pueden traer el olor del café caliente de las mañanas, o ese olor que les salga, que les sea agradable y que les permita equilibrar su emoción en este momento y aprender de la misma. Y entonces van a hacer 3 respiraciones profundas y en perfecto estado de armonía, de equilibrio, van a abrir sus ojos sintiéndose en perfecto estado y como con una conciencia más clara de lo que es la emoción de la tristeza en este momento, ¿va? Entonces, ¿listas? Pilar, respira, Mariana, regresa aquí. Llenen sus pulmones de aire fresco. Ubíquense en el día, en el aquí y la hora, en la hora que es de la clase y que ya tenemos 5 minutos para terminar. ¿Listos? ¿Todos bien? Karen, ¿cómo te sientes? Relajada. ¿Sí saliste de la tristeza o te quedaste en la tristeza? Es que la tristeza me provoca un poco de ansiedad. Entonces sí me relajó un poco, la verdad, la respiración, porque ya estaba un poco inquieta, pero bien, está bien. Pero eso fue bueno porque ya te diste cuenta, Karen, del efecto de la respiración, ¿no? Entonces, esa es la capacidad que tenemos nosotros, ese es nuestro poder para poder trabajar las emociones, ¿sí? Entonces, por eso yo les dije, ese es su ancla, porque la mente es muy libre, entonces si la mente de repente nos va a llevar en un lugar muy profundo, entonces por eso les dije, no se vayan muy profundo, porque si no, nos vamos a meter en problemas, porque tenemos poquito tiempo y además estamos a distancia, ¿no? Pero así en una tristecita suave que nada más nos haga contactar con la sensación, eso fue bueno. Pero algo que me gustó fue que tuvieras esa capacidad de darte cuenta que podías salir de ahí, ¿va? Y todos lo podemos hacer. ¿Qué les pareció este ejercicio? ¿Se dieron cuenta? ¿Alguien le pudo poner color, tamaño, posición, ubicación a su tristeza? ¿Quién quiere compartir? A ver. Pues a mí me recordó mucho, a mí la tristeza me recuerda a una película que sacaron apenas ahorita, bueno, no ahorita, pero hace como unos años, en donde es como las emociones en la mente y la tristeza ahí es azul, es como gordita y es azul, pero no querían nunca que saliera la tristeza en esa niña, como que siempre querían que fuera muy alegre y todo. Y pues me recuerda mucho a tristeza porque la tristeza juega un buen papel en nuestra vida. Entonces me recuerda mucho ese como al color azul, como que siempre está así como con mucha flojera y como toda decaída. Pero me recuerda a ese personaje de esa película. Ok. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer porque ya nos quedan 3 minutos. Cada uno de ustedes me va a decir de los que hicieron el ejercicio. Supongo que los que tienen la cámara apagada no hicieron el ejercicio. Eso es una suposición mía. Pero si estoy equivocada, me dicen. Entonces, les voy a pedir que los que tienen sus cámaras prendidas en este momento me digan en qué lugar sintieron la tristeza. ¿Sí? Entonces, Nancy, ¿en qué lugar sentiste la tristeza? Nancy Sánchez. Como que en las manos, maestra, como que me empiezan, bueno, en general, siempre que estoy triste o aquí, me empiezan como que a sudar las manos. Ok, en las manos, ok, gracias. Mariana, ¿dónde sentiste la tristeza? En la garganta. En la garganta, gracias Mariana. Sandy, ¿en dónde la sentiste? En la boca del estómago. En la boca del estómago. Pilar, En los hombros y el pecho. ok. Karen, bueno, no me dijiste dónde la sentiste. En el pecho y la garganta.
el pecho y en la garganta. Alejandra, ¿dónde la sentiste? Y en la cabeza y en esta parte. Ok. Olga, Igual en el pecho y la garganta, pero más en el pecho la sensación. ok. ¿Alguien más que me quiera decir de los que tienen sus cámaras apagadas dónde sintió la tristeza? Yo, profesor, un malestar en el estómago. Ok, gracias Hugo. Yo lo sentí igual en el pecho. Ok, ¿alguien más? Entonces, fíjate, Alejandra, con respecto a la pregunta que hacías tú, Olga, y creo que también era Evelyn, decían, bueno, ¿y qué hago? Bueno, ahora ya reconocí que esa sensación va a decir, cuando tenga las manos sudorosas, entonces quiere decir que está ahí tocando el área de la tristeza. Cuando sientes opresión en el estómago, cuando sientes esa punzada en la cabeza, cuando sientes esa tensión en la espalda, quiere decir que estoy entrando a territorios de la tristeza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Maestra, yo sentí como escalofríos la asociación. Ajá, sí, entonces ahí eso nos está dando componentes, ¿no? Entonces, ya cuando sintamos eso, entonces lo que ahora nosotros vamos a hacer, ¿qué quiero hacer con esa tristeza? ¿Sí? ¿Qué quiero hacer con esa tristeza? Ocultarla, alejarla, esconderla, pisotearla, enojarme. Ustedes van a decir, ¿qué quiero hacer con esa tristeza? ¿Quiero seguir triste? ¿Cuánto tiempo? ¿5 minutos, 10 minutos, 15 minutos? ¿Qué quiero hacer con esa tristeza? Quiero cambiarla. ¿Cómo es la manera más fácil de transformar la tristeza según lo que estuvimos viendo en la clase de hoy? ¿Qué dijimos? ¿Cuál? Sintiéndola, Aparte ya la sentimos y después, ¿cómo salieron de ahí? respirando. Poniendo atención a mi respiración. Y entonces ustedes van a ver que esa tristeza se va a ir disolviendo poco a poquito, pero entonces ya pudieron reconocer qué situación me causó la tristeza y qué puedo hacer yo si tengo alguna posibilidad de remediar esa situación o de no remediarla, o si puedo enfrentar esa misma situación con otra emoción más digerible, más fácil, ¿sí? Y entonces eso ya es parte de la educación emocional. Pero ahorita lo hicimos este ejercicio porque es importante que ustedes empiecen a reconocer lo que están sintiendo para que vayamos avanzando en este proceso de reconocimiento emocional. ¿Va? ¿Dudas, comentarios? Y así pueden hacerlo con otras emociones. Este ejercicio lo pueden repetir y, por ejemplo, ahora voy a hacerlo con la alegría, ¿no? O ahora voy a hacerlo con el miedo, o como ustedes dijeron hace rato el ejemplo del enojo, ahora lo voy a hacer con el enojo. A ver, voy a tocar el enojo y a ver a dónde llego, ¿sí? Y entonces van a tener más autoconocimiento de dónde sienten las emociones, cómo las sienten y también cómo salir de ellas, ¿va? Entonces, pues, si quieren practicarlo, me avisan y ya me cuentan, ¿sí? Bueno, Sí, maestra. dejen sus comentarios en el tablón y nos vemos la próxima semana y les pongo su tarea, ¿va? Gracias, maestra. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Sí, Profesora, disculpe, sí, dime. no me ha enviado la invitación para clase. No sé si me la puede enviar, por favor. Ahorita mismo te la... lo que pasa es que unos correos me los está rechazando. De hecho, déjame, ahorita mismo sin que te vayas, déjame checo. Y si ya te mandé la invitación. Ya está, mira, h.abonce.morales@gmail. Ya, sí, yo creo que no, bueno, no.
fellow friends, this short movie clip gives us the proof of one's mental strength and abilities to come out of negativity and hopelessness. Her horse, once stuck in the pond filled with mud and could not get out, and lost all hopes of coming out, and was giving up the idea. When a few herdsmen inspected the place, we saw the mud would not allow the horse to come out. It was only the strength that the horse could gain mentally and not give up. Would bring the horse back to its feet. After inspecting the soil, there was an idea in the herdsman. He told his friends, I have a plan.